Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Deseamos que Dios le sea de bendición. Y hoy, el día de hoy, es un día muy especial porque creemos que hace aproximadamente más de 2000 años Jesucristo resucitó de entre la tumba. Dice la palabra de Dios que cuando las mujeres fueron de mañana hacia la tumba donde estaba Jesús, un ángel se les apareció y les dijo que sí, que buscaban. Y les acaba de comentar y decir: Él ya no está en esta tumba, Jesús ha resucitado. Y es para nosotros un día muy especial, un día muy importante, porque es el fundamento de nuestra fe, el creer que no solamente Jesús estuvo sobre la faz de la tierra, sino creer que Él, su palabra decía que aunque nosotros muriéramos, estuviéramos muertos y creyéramos en Él, viviremos, porque Él es la vida y Él fue el que venció la muerte con poder. Nada le pudo detener. Y es el día más importante, yo creo pensar, uno de los días más importantes como nosotros que profesamos la fe cristiana y que creemos en Jesucristo, que Él cumplió su palabra, que Él ya no está en la tumba. Yo te invito a que la persona que tienes al lado o te acerques con alguien y le puedas decir con testimonio y con gozo en nuestro corazón, dile: Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Él resucitó y demostró su poder y su deidad, y sobre todo Él siempre será nuestro Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos, dile gracias a Dios. Gracias te damos, Jesús, porque creemos, y no solamente lo creemos, lo declaramos, que tú venciste la muerte con poder, que tú te levantaste de entre los muertos. Oh, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Digno sea el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz del Calvario. Toda alabanza y adoración sea para Él. Y es por eso que hoy cantamos y nos regocijamos y deseamos con todo nuestro corazón cantar: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Tuya es la gloria, Dios, tuya es la honra. Oh, declaramos tu bendición en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Amén. Vamos a cantarla a Él. Hoy es la gloria. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, dile: mi esperanza está en Él, mi esperanza está en Él. En la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Pues cantamos aleluya con todo el corazón. Cantamos aleluya, vivo está. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo está. Cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Dios, el que venció.
declaramos que vivo estamos en ti, Jesús. La tumba vacía, el mundo vencido, vivo estás, vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Toda la gloria es para ti, Jesús. Oh, te adoramos porque tú vivo estás. Acompañadme y decimos, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Y nuestro canto será por siempre y para siempre, que tú vivo estás, amén. Toda la gloria es para nuestro Dios, que Él vive eternamente y para siempre, amén. Toda la gloria es para nuestro Dios. El pecado, su amor es fuerte y poderoso.
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Toda la gloria es para ti, Jesús. Dale un fuerte aplauso donde usted se encuentre. Toda la gloria es para nuestro Dios. Aleluya. Puede cantarlo junto conmigo. Decimos: digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Una vez más decimos: digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Con todo nuestro corazón lo declaramos. El que venció la muerte con poder. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Decimos: Jesús, te adoro por lo que tú hiciste por mí. Y decimos con todo el corazón: Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Una vez más, decláralo, dile: Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por última vez cantamos: Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Voy a levantar su voz y decirle: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, con tus palabras dile: gracias por tu muerte en cruz, porque por medio de tu sacrificio hoy tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos redención por nuestros pecados, porque cada gota de sangre que se derramó sobre ese Calvario hoy representa el sacrificio más grande y el sacrificio perfecto, porque no fue un sacrificio a medias, fue un sacrificio perfecto. Dale gracias donde tú te encuentres hoy. Dile: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
juntos una vez más. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, con tus palabras donde estés, dile gracias. Oh, gracias, Jesús. Puedes cantar una vez más. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Con tus palabras dile gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús. Y te doy gracias. Gracias. Jesús. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, mi Señor Jesús. Puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, bendiciendo su nombre. Gracias. Aleluya. Buenos días. Que el Señor les bendiga en este momento. Estamos contentos de poder estar nuevamente conectados con ustedes para poder celebrar pues el grande acontecimiento recordado a través de los siglos, a través de los tiempos, del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mundialmente se celebra la fiesta de la Pascua y se hace alusión al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, su muerte, pero también su resurrección. Y hoy me gustaría hablarles acerca de la resurrección. Hoy es domingo de resurrección y porque Él vive es que tú y yo podemos vivir. Porque Él vive, entonces es que tú y yo podemos existir. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, si tienes ahí la Biblia a la mano, te voy a pedir que la tomes y que puedas leer juntamente conmigo esta porción de la palabra. El capítulo según San Juan, dice la palabra de Dios que si nosotros no tenemos una relación con Dios correcta, jamás encontraremos el propósito de nuestro existir. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que Dios es la vida, y yo creo que hoy estamos hablando al corazón de las personas que
saben que el mundo no fue creado por un cataboom, ¿no? Por una explosión. Estamos hablando con personas en esta mañana que no creen en las casualidades, o no debemos de creer en las casualidades, porque en los términos de Dios todo está exactamente planeado. Dios no hace nada a la ligera, y Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Así es que si tienes ahí a alguien a tu lado, dile: Dios todo lo que Él hace lo hace perfecto. En el Evangelio según San Juan, verso 3 y 4 dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Establecemos entonces el principio en el cual nosotros basamos la vida. Dios es la vida y es el autor de la vida. El mundo, todo lo que Él existe, esta tierra, el lugar donde tú estás parado, en donde está edificada tu casa, ese pedazo de tierra Dios la formó. El pedazo de tierra y el poco o mucho aire que hoy tú y yo estemos disfrutando, Dios lo creó y lo formó. Pero también dice la palabra que no solamente Dios es el autor de la vida, que no solamente Dios es vida y que Dios hizo esta tierra, sino también creó todo lo que existe en Él. En Nehemías 9:6, te voy a pedir que vayas también conmigo, por favor, y necesitamos establecer estos principios para poder comprender y entender lo que Dios quiere decirnos. Dice en Nehemías capítulo 9, verso 6, que todo lo que existe, ¿sí?, todo lo que ha sido hecho, dice que por la mano de Dios, es Nehemías capítulo 9, verso 6, dice de la siguiente manera. Dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y la tierra de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Dice que todo lo que está en la tierra Dios lo hizo, todos los animales, todos los seres vivos, pero también dice que las galaxias, las estrellas, el espacio, Dios lo formó. Pero también dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 7, si usted quiere ir conmigo, dice que Dios también no solo creó este mundo, no solo creó la galaxia, no solo creó el espacio, sino que dice que Él, capítulo 2, verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí establecemos también el principio de vida de la creación de Dios, dándole al hombre parte de su vida, parte de su esencia, soplando en él, dice, aliento de vida. Job en su libro y en uno de sus capítulos menciona el soplo del omnipotente, me dio vida. También menciona a través de la palabra cuando Jesús fue levantado entre los muertos, dice que el mismo poder, hablando del Espíritu Santo, que operó en Jesucristo levantándole de entre los muertos, también operó en nosotros dándonos vida. Y entonces Dios es el autor de la vida, Dios es vida, es el autor de la vida, es el creador de la vida. Lo establecemos así: nadie se hizo solo, el mundo no existe de casualidad, y los seres humanos pues no evolucionamos del animal ni nada que se le parezca. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Dice que Él fundó la tierra sobre los mares, que Él estableció. También dice que el cielo y el espacio no lo pueden contener. Pero hay algo tan grande de nuestro Dios, que el molde perfecto para que la presencia de Dios pueda ser contenida es tu vida y es la mía. Dice que Él mora y habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y entonces nos enfrascamos, vamos a decir, nos enfocamos en el hecho de Génesis 2, verso 7.
Creó Dios al hombre y le dio vida. Y usted dirá, pues ¿qué tiene que ver con la Semana Santa? Tiene mucho que ver. Por el simple hecho de que a través de la historia, a través de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está entrelazado y todo tiene un porqué. Y entonces Dios creó al hombre y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Si el ser humano es tan diverso, somos tan distintos en nuestro color de piel, en nuestra estatura, anchura, en nuestro peso. Entonces, ¿cómo es que Dios plantó su imagen en nosotros? ¿Cómo es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Si todos los seres humanos de la tierra, pues somos distintos unos de otros. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un Dios trino. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dan testimonio en el cielo de la deidad. Así de esa manera entonces Dios plantó su imagen en el ser humano, dándole un espíritu, un alma y un cuerpo. Siendo un hombre un ser tripartito creado por Dios, con su alma, cuerpo, su alma o el alma de nosotros, es donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y donde tomamos nuestras decisiones. En pocas palabras es nuestra mente, nuestra voluntad y la forma en la que nosotros podemos sentir. Entonces, y escoger. Entonces, espíritu, alma y cuerpo es lo que conforman la vida en el ser humano. El alma, cuerpo, está en contacto con el mundo material, con el mundo físico, pero el alma, espíritu, está en contacto con el Dios que le creó. Adán y Eva tenían una relación personal con Dios de espíritu a espíritu. La Biblia dice que el tiempo es, ¿verdad? Y la hora viene, o el tiempo viene y la hora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, o a través de la verdad. Jesús es la verdad y a través de Él tenemos entrada al Padre y podemos adorarle. Dice entonces que teniendo el ser humano un espíritu vivo con el cual relacionarse con Dios, pues el hombre no tenía ningún conflicto para procesar su forma de pensar, no tenía ningún conflicto para procesar su forma de sentir, ni tenía algún conflicto para poder elegir. Y dice que entonces, estableciéndolo a él en el mundo que creó, le dio señorío, le dio autoridad sobre todo lo que había hecho Dios y todo lo que existía en aquel entonces. Y dice que el hombre fue puesto como mayordomo en el huerto del Edén. Pero dice también que Dios habló a la vida de Adán y de Eva y les dijo que del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberían de comer, porque el día en que ellos comieran iban a morir. Pero llegado el momento, a todo mundo nos llega el momento de poder tomar decisiones y de poder hacer elecciones. Y Dios nos libre el día en que nosotros tomamos una decisión equivocada y que no solo recae sobre nosotros, sino sobre terceros, ¿verdad? Es muy grande la responsabilidad que cualquiera que ejerza liderazgo o que ejerza el acto divino de poder usar su voluntad, porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Dios nos ayude y nos dé sabiduría al momento en que nos enfrentemos a tomar decisiones. Pero dice que Dios les dijo, ustedes no tomen esa decisión, no coman de ese árbol. Dice la palabra que llegado el momento vino el enemigo, vino Satanás, y en forma de serpiente se acercó a Eva y habló a su corazón y le dijo, mira Eva, con que Dios te dijo que no debes de comer de ese árbol. Eva entonces le dijo, sí, porque si yo como, pues voy a morir. Y entonces le dijo la serpiente, no es cierto, eso no es así. El día en que tú comas, ese día tú vas a ser, ¿verdad? Como Dios. Tus ojos se van a abrir y vas a ser igual a Dios. Dice entonces que Eva, no estando ella satisfecha o no le satisfizo todo lo que Dios les había otorgado en el huerto del Edén, Eva decidió tomar del fruto prohibido y decidió invitar a Adán, y Adán, ¿verdad? Como buen marido obediente, pues le hizo el favor y comió junto con ella. Dice la palabra que el momento en que ellos comieron, en el momento en que ellos desobedecieron, en ese momento dice la palabra que ellos murieron. Dios les dijo que el día en que ellos desobedecieran,
porque la esencia del pecado es la desobediencia hacia Dios. Adán y Eva no adulteraron, no fornicaron, no robaron. En ese momento no mintieron, no hicieron nada de lo que hoy pudiésemos nosotros catalogar como una lista larga de pecados, sino que ellos tomaron la decisión, ¿sí?, de desobedecer. Desobedecieron, y por causa de la desobediencia es entonces que la muerte se apoderó de su corazón. Y dice que al morir ellos espiritualmente, hubo una separación de Dios. Y todas las emociones negativas que un ser humano puede sentir y experimentar, por primera vez en la historia de la humanidad, salieron a flote. Dice que llega el momento en que Jehová Dios se paseaba por el huerto y le habló a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le responde, le dice: aquí estoy, Señor, estoy escondido. ¿Por qué te escondes? ¿No? Y entonces le dijo: es que tuve miedo y me escondí. La primera emoción que el ser humano experimentó apartado de Dios y en un estado de muerte fue el temor, el miedo. La Biblia dice que aquel que teme no ha madurado en el amor y no ha conocido el amor, porque Dios es amor y el amor verdadero echa fuera todo temor. Y entonces hoy en día vemos a la humanidad o a aquellas personas que en algún momento el pánico, el miedo que les paraliza, les gobierna, de tal forma que esto es consecuencia de una separación de Dios. Y yo te hago un llamado, hermano o persona que me escuchas ahí donde tú estás. El miedo, el pánico en el ser humano no es normal y no es sano. Podemos sentir miedo en un momento dado cuando la amenaza está frente a nosotros y de verdad estamos tratando de salvaguardar nuestra integridad. Pero hay personas que viven oprimidas y atadas por el miedo, por el pánico, por el simple hecho que el temor tiene de raíz o tiene su fortaleza en la muerte. El ser humano, por temor a la muerte o por causa de la muerte, es entonces que vive en opresión, es que vive en depresión, es que vive en compulsivismos y es que vive en pánico. Y vive cada día como aquel hombre que se está ahogando y trata, ¿verdad?, de dar manotazos y buscar de dónde asirse o de dónde tomarse para poder seguir a flote. Pero la Biblia dice que tú y yo, cuando hemos recibido a Jesús, no tenemos esencia de temor, sino de amor, de poder y dominio propio, dice la palabra. Entonces, Adán y Eva, la primera emoción tóxica, dicen hoy en día, ¿no? Está de moda esa palabra. La primera emoción tóxica o la primera emoción negativa que ellos experimentaron fue el miedo, fue el pánico. El miedo, el temor, el pánico proviene de un corazón que vive alejado de Dios. Si hoy esta es tu situación, de verdad, ya sea un miedo infundado, ya sea un temor latente ahí, presente, tangible, como quiera y como sea, la Biblia nos instruye una y otra vez a ser valientes, a ser fuertes, a levantarnos y a vencer todo aquello que se contrapone a la seguridad, a la fe y a la confianza que debemos de tener como hijos de Dios. El temor entonces provino por causa de la muerte espiritual. El ser humano murió espiritualmente y entonces quedó reducido a estar en contacto con el mundo o a tratar de entender con Dios o relacionarse con Dios a un nivel del alma y a un nivel físico. Y entonces no hay quien viva solamente para el cuerpo que pueda experimentar plenitud. No hay quien viva 100% en el alma, porque engañosas por sobre todas las cosas es el corazón, las emociones. Hoy estamos bien, mañana mal, hoy somos felices, mañana nada nos llena. Y si somos mujeres, ¿verdad? Pues peor tantito, dicen por ahí. Entonces, dice la palabra de Dios que Adán y Eva desobedecieron a Dios y ellos murieron espiritualmente. De tal manera que su contacto y pertenencia con Dios quedó
fraccionado, quedó roto completamente. Dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia o de la gloria de Dios. Dice también que la paga del pecado es muerte. Y entonces cada acto, llaman por ahí revolucionario, en desobediencia hacia Dios, cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, entonces esa es la moneda que compra la muerte en nuestras vidas. Adán y Eva compraron su muerte con su desobediencia. Dice entonces que el ser humano quedó reducido en su alma, en su mente, dice la palabra que quedó entenebrecida, achicharradita o contrariada a la verdad de Dios. Dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y que ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Dice la palabra. Entonces el ser humano no tiene la capacidad de poder entender el raciocinio de Dios. No tiene la capacidad de entender la lógica de Dios. Dice que nuestras mentes quedaron en tinieblas, quedaron en oscuridad, de tal manera que no podían alcanzar a tener un conocimiento pleno de Dios. Y no solo eso, dice que nuestra alma, nuestras emociones, ¿sí?, vinieron cuesta abajo de tal manera que todas las emociones negativas habidas y por haber, y que aún así se siguen inventando, pues vinieron a ser como el nido, el asiento, ¿sí?, que produce una conducta en nosotros. Tal es el pensamiento del hombre, así es él. Y en nuestra voluntad, dice la Biblia, que nosotros quedamos reducidos a ser desobedientes por naturaleza, pero no solo eso, sino obedientes al pecado, a la muerte, obedientes a aquello que nos lleva esclavos. Entonces, Adán murió espiritualmente. De ahí en adelante, todo ser humano que nace en este mundo, nace espiritualmente muerto. Y es ahí entonces donde los cristianos o los pastores o los evangelistas, predicadores, nos la pasamos diciéndole a la persona o al individuo, ¿no? Hey, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Hey, es que tienes que conocer a Jesús. Es que, hey, ven a la iglesia. Es que, hey, lee la Biblia. Pero en realidad, ¿sí?, nuestro trabajo o nuestro enfoque, o quizás a ti que me estás escuchando, tendrás algún vecino evangélico incómodo, o tendrás alguna iglesia en la esquina que gritan, hacen y deshacen. Bueno, lo que ellos te quieren decir es lo que yo te voy a decir en esta mañana. Estás muerto espiritualmente y necesitamos recibir la vida de Dios en nosotros, porque la muerte nos lleva a una condenación eterna. La muerte vino a producirse o fue dada a luz en el momento en que el ser humano desobedeció. Pero dice la palabra entonces que todo ser humano que nace en este mundo nace espiritualmente muerto. Y entonces, teniendo una muerte espiritual o estando, ¿no?, en esta situación precaria, separado de Dios, el ser humano, disculpe la expresión coloquial y vulgar, así piche, cache y bate, si no está vivo espiritualmente, no va a poder nunca relacionarse con Dios plenamente. Jamás. Entonces, por ahí dicen, es que todos los caminos conducen a Dios. Es que todas las religiones, no, nos guían hacia Dios. No, es que yo busco a Dios a mi manera, pero aquí hay un protocolo y hay una razón de ser. Dios es espíritu y nada tiene que ver con la materia ni con raza, credo, religión. Tiene que ver con una relación personal de fe. Dice entonces que todo ser humano que nace en este mundo nace espiritualmente muerto. Y las mujeres por ahí que han parido hijos dicen, hermana, pero yo parí 5 hijos. Bueno, esos 5 hijos nacieron espiritualmente muertos. Y si usted es creyente, si usted es hija de Dios, pues entonces necesita presentarles a Cristo, que es la vida, para que ellos puedan tener una relación plena con Dios y puedan disfrutar la verdadera vida. Dice la palabra entonces que todo ser humano que nace en este mundo nace espiritualmente muerto. Y es ahí entonces donde
la Biblia habla de que nosotros somos deudores. En Colosenses 2:14 dice que teníamos o teniendo un acta de decretos en nuestra contra, o sea, legalmente nosotros teníamos una deuda inmensa por causa de nuestros pecados y de vivir en muerte o estar en muerte espiritual. Pero dice la palabra de Dios, y les voy a pedir que vayan conmigo a Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que la muerte espiritual por un hombre, o sea, por Adán, que abrió la puerta, por Eva, que abrieron la puerta a la muerte, dice que por la muerte, por un hombre, la muerte pasó a toda la raza humana. Y aquí es entonces donde establecemos que todo ser humano que nace en este mundo de forma física, nace espiritualmente muerto. Pero también dice, y habla la palabra de Dios, que así como en Adán todos hemos pecado y en Adán todos estamos en un estado de muerte, la humanidad está muerta sin Dios. Dice que en 1 Corintios capítulo 15, si pueden ir conmigo por favor, en la primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 21, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, dice, todos serán ¿qué? Vivificados. Y entonces aquí es a donde vamos a la escena de por qué Jesús vino a esta tierra. Dice que estando ya la humanidad muerta espiritualmente y siendo gobernada y dominada por el pecado, dice que el Espíritu de Dios tomó la vida preexistente de Jesús. Dice que Jesús vino a este mundo por obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios tomó la vida preexistente de Jesús, la introdujo en el útero de María. Y María tenía que ser virgen por el simple hecho de que no tenía que haber contaminación de fluidos, porque ese ser humano que se estaba gestando en el vientre de María era el segundo Adán. Adán fue espíritu, alma y cuerpo, y cuando Dios lo creó vivo en sus tres áreas. Y entonces Jesús en el vientre de María vino a estarse gestando como un ser humano con espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, Jesús nació en este mundo con un espíritu vivo capaz de relacionarse con el Padre, así como Adán y Eva se podían relacionar con Dios en un inicio. El segundo Adán, dice la palabra, vino a este mundo. El verbo se hizo carne. En Juan capítulo 1, usted lo puede leer. Dice que la palabra de Dios habitó entre nosotros, vino, se hizo hombre como tú y como yo. Y dice que estando en ese estado, viviendo en ese estado de hombre, de humanidad, dice que él no tenía divinidad. Y hay mucha gente que dice, no, muchas religiones también, o la religión popular dice, es que él era el Hijo de Dios aquí en la tierra y tenía su divinidad. No, dice que él se despojó de su divinidad. Jesús fue un ser humano como tú y como yo. Fue el segundo Adán con espíritu, alma y cuerpo. Y entonces dice que cuando él anduvo en esa tierra, cuando él se hizo hombre y se hizo carne, el único poder sobrenatural que operaba en él era el poder del Espíritu Santo sobre su vida, y es lo mismo que opera en la vida y en el corazón de todos aquellos que hemos pasado de muerte a vida. Y entonces Jesús anduvo en esta tierra, habitó entre nosotros y nos enseñó a través de su vida lo que la obediencia a Dios compraba. Adán perdió su señorío, perdió su autoridad, perdió su privilegio, perdió su equilibrio, su armonía, perdió
su relación con Dios por causa de la desobediencia. Jesús vino y en obediencia al Padre se humilló a sí mismo, dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su obediencia nos enseñó que el ser humano vivirá en plenitud, en equilibrio y en su máximo esplendor, siempre y cuando acate la voluntad de Dios y viva en dependencia y obediencia a Dios. ¿Hasta la muerte? Sí, hasta la muerte. No es una obediencia condicionada, es una obediencia que nos va a traer siempre bendición. Jesús vino a este mundo para enseñarnos que Adán y Eva boicotearon el plan perfecto de Dios para la humanidad. Vino el segundo Adán a mostrarnos que sí se podía vivir en armonía en esta vida, que sí se podía disfrutar de lo mejor y quizás de lo peor que este mundo pueda ofrecer, que sí se podía relacionarse con Dios de una forma plena y también con otro ser humano y vivir en paz. Dice entonces que Jesús no solo vivió en obediencia y vino a enseñarnos el camino al Padre a través de la obediencia, sino que asimismo Jesús vino a traer igualdad y a dignificar al ser humano. Lo que el pecado, la desobediencia y Satanás habían logrado en la humanidad, Jesús, siendo hombre, caminando en esta tierra, a cada persona que él se encontraba, le dignificaba, le levantaba. Y lo podemos ver en aquella mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Dice que vinieron los hombres, la acorralaron, y dice que querían apedrearla y la trajeron delante de Jesús y le dijeron: Jesús, ¿verdad? Ella es culpable y la queremos apedrear. Entonces Jesús dijo: bien, el que esté libre de pecado, ¿verdad?, que arroje la primera piedra. Y de repente todos se hicieron humo, se desaparecieron. Y de repente aquella mujer se encontró sola con Jesús. Jesús le dice: oye, ¿dónde están los que te condenaban? Y dijo: pues se fueron. Pues vete, pero no peques más. Entonces Jesús dignificó una y otra vez al ser humano, al hombre y a la mujer. Él no hizo distinción, de tal manera que su trato fue un trato pues justo, un trato humano, un trato amable y benevolente, tanto con el pudiente como el que no, tanto con el sano como con el enfermo, tanto como con el libre o con el endemoniado. La Biblia dice que Jesús, de una u otra forma, siempre honró a su Padre, pero también dignificó a cada ser humano. Le consideró como a sí mismo, dice la palabra, porque ciertamente Jesús estaba en la misma condición que tú y que yo en este momento, con un espíritu, alma y cuerpo. La cuestión aquí es de que al caminar Jesús en obediencia, en su trato con las demás personas, dice que cuando Satanás se rebeló, dice que en Ezequiel 28 usted lo puede encontrar y leer ahí en su casa. Dice que llegó el momento en que este ángel lucero que Dios había creado, dice que se enalteció y se ensoberbeció su corazón, de tal manera que dijo: bueno, pues ahora yo quiero que me adoren. Dijo: iré, subiré y pondré mi trono, ¿no?, mi silla a un lado de Dios. Y aclaro que Satanás no le quiso dar un golpe de estado a Dios. Satanás no quiso derrocar a Dios, quiso ser igual a Dios. Cuando Eva desobedeció, el enemigo le dijo: vas a ser igual a Dios. Y entonces el verdadero problema de la humanidad hoy en día es que nos igualamos y queremos ser igual a Dios. Y en base a eso es que nosotros actuamos en rebelión, que nos aparta y nos sigue llevando en un estado de muerte y de corrupción. Dice entonces que Jesús, al ser obediente y morir en la cruz del Calvario, dice que se sentó en los lugares celestiales, o se sentó a la diestra de Dios, y nos dio un lugar a nosotros en los lugares celestiales. Lo que Satanás no pudo lograr con su rebelión de estar sentado a un lado del trono de Dios, Jesús en su obediencia nos otorgó un lugar, posicionalmente hablando, en los lugares celestiales. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona
obedece a Dios, cuando una persona camina con Dios, se le otorga un lugar de honra. Dios hace prosperar su camino y todo le sale bien. Dice que la muerte entró por un hombre, pero también vino un segundo Adán. Y entonces Jesucristo dice que llegó el momento en el cumplimiento, teniendo él 33 años, fue traicionado, fue entregado. Y el día viernes hablábamos de las 7 palabras que Jesús expresó antes de entregar su espíritu, antes de fallecer. Dice que Él fue colgado, crucificado en un madero, hecho maldito, hecho pecado, maldición, como un maldito, hecho pecado por nosotros. Y dice que en esa cruz llevó nuestra rebelión, llevó nuestra desobediencia, llevó nuestro pecado, llevó nuestra enfermedad, llevó nuestra muerte. Dice entonces que Él murió para pagar la deuda que era impagable por la humanidad. Ningún ser humano puede pagar, ni satisfacer o llegar al precio que necesita pagarse para que sus pecados sean perdonados y borrados, para que su vida sea restaurada y sea edificada nuevamente. Entonces dice que cuando Jesús muere, ¿sí?, les voy a pedir que vayan conmigo al libro de Oseas. Por favor. Dice Oseas, capítulo 13. Dice 13:14. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión, dice, será escondida de mi vista. Esta palabra en el libro de Oseas se refiere a cuando Jesús muere. Y dice la palabra que Él desciende a las partes más profundas de la tierra y lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. En otras palabras, Él toma aquella cautividad que estaba en el seno de Abraham, y usted recordará aquella parábola del rico y de Lázaro. Y entonces toma aquella cautividad, aquella gente que había muerto en esperanza, en espera de aquel Mesías. Y entonces dice que cuando Él muere, el velo es rasgado y entonces hay entrada libre hasta el trono de gracia, porque antes ningún ser humano podía llegar a la presencia de Dios, ni mucho menos interceder por nosotros. Y hoy dice la palabra que el único camino y el único que puede interceder por nosotros es Jesucristo. No hay ningún otro ser humano y no hay ninguna religión en la vida y en el mundo que nos pueda comprar acceso libre ante el trono de la gracia, si no es Jesucristo y su nombre, que es sobre todo nombre. Espero y diga amén en su casa. Entonces dice en esta misma porción, pero no de traducción, que Jesús, ¿no?, es de quien se está hablando, le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Y entonces la muerte que se había enseñoreado, ¿sí?, de la vida del ser humano, porque Adán y Eva murieron espiritualmente inmediatamente, pero a la postrer, ¿verdad?, ellos tenían que morir físicamente. Y entonces dice que la muerte se enseñoreó por causa del pecado y la desobediencia. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, el antídoto para la muerte es la vida. Jesús entregó su vida para poder vencer a la muerte. Venció la muerte con su muerte. Dice: oh muerte, yo seré tu muerte. En pocas palabras le dijo: muerte, yo te voy a matar, yo te voy a quitar el poder, yo te voy a quitar la autoridad. Adán y Eva le habían dado el poder al enemigo y la muerte se había enseñoreado sobre ellos. Pero ahora Jesús se posicionaba como el segundo Adán, muriendo en la cruz del Calvario para darle vida al ser humano a través de la fe. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno,
todo ser humano a través de la historia que le da una mirada al Calvario y que se arrepiente de sus pecados y que acepta el sacrificio de Jesús, entonces inmediatamente en ese instante el Espíritu Santo, el Espíritu del Omnipotente que vivificó a Jesús de entre los muertos, se hace presente, se introduce en el espíritu humano muerto de la persona, y en ese momento, a través de la palabra y de la fe, el Espíritu Santo es como aquella fuente de agua que empieza a borbotear, que empieza a eclosionar, que empieza a surgir, de tal manera que la vida, ¿sí?, erradica las regiones de muerte en el corazón del ser humano. De tal manera que la vida, ¿sí?, rompe toda atadura. Y dice entonces que al morir Jesús, también murió el imperio de la muerte, también murió el poder de la muerte. ¿Dónde está, dice la Biblia, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No pudieron retener a Jesús. Y es entonces que la muerte tampoco puede retener a aquellos a los cuales Jesús les ha dado vida. Dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, dice que vivirá. Entonces nuestra muerte, amado hermano, amado hijo de Dios, nuestra vida no se termina cuando nos apartamos de este cuerpo, sino que hay una promesa de vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna en Jesús. Entonces dice la palabra que al morir Jesús en la cruz del Calvario, todo aquel que pone su fe y cree en Él, nace nuevamente. El Espíritu de Dios le da vida a su espíritu, y esto lo hace que, pues, estar habilitado para poderse relacionar con Dios en espíritu y a través de la verdad, o en verdad. Ya no a través de una religión, ya no a través de un cura, ¿por qué no decirlo? Ya no a través de un pastor, ya no a través de algún sacrificio, alguna manda o algo que usted o los demás quieran hacer, sino a través de la fe en que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente y completa para que usted y yo podamos relacionarnos con Dios de forma plena. Dice que en la muerte de la cruz, ahí donde Él murió y entregó su vida, ahí mismo estaba pagando todo lo que nosotros debíamos. Y no solo eso, sino que nos otorgó vida y vida en abundancia. El ser humano que vive sin la vida de Dios en su corazón, pues en realidad existe. Pero dice la Biblia que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que quien le tenga a Él tendrá vida, y vida ¿qué? En abundancia. Entonces no basta solo con existir en muerte espiritual, sino en vivir en una vida espiritual relacionándonos con Dios de una forma plena. Entonces nos dio vida, dice Efesios capítulo 2, ya voy a terminar y vaya conmigo. Dice Efesios capítulo 2. Dice así, 4 y 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois ¿qué? Salvos. Y entonces dice que estando muertos nosotros por nuestra desobediencia, por el pecado en nuestra vida, cuando volteamos a la cruz del Calvario, cuando creemos en la muerte y en la resurrección de Jesús, dice que automáticamente el Espíritu de Dios nos da vida y volvemos a renacer a través de la palabra que Él nos ha dado y nos ha dejado. No solo nos dio vida, sino dice ahí mismo 6:7, dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, dice, en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces nos dio vida con su muerte, nos dio un lugar junto con Él. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Con su obediencia, Él nos hizo sentar ahí a un ladito.
Entonces Él es tu compañero, Él es tu guía, Él es tu Dios, Él es tu amigo, Él es tu hermano y Él está siempre ahí. Yo no sé si usted ha experimentado la nueva vida dentro de usted, pero ocurre algo muy curioso, peculiar. De repente, cuando una persona vuelve de la muerte a la vida, cuando es resucitado juntamente con Cristo, de repente aquello que creía bueno, entiende que es malo. Y de repente, aquellas prioridades que tenía, pues vienen a ser modificadas. De repente, aquellas costumbres pecaminosas vienen ya a incomodar. Y de repente aquellas cosas malas o aquel pecado que nos esclavizaba, que no podíamos dejar de hacerlo, de repente ya tenemos la libertad para dejarlas de hacer. Jesús, cuando anduvo en esta tierra, nos enseñó a vivir en libertad porque Él podía escoger, o pudo escoger pecar, pero no pecó. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces tú y yo podemos ser tentados en todo y poder vivir limpios delante de Dios, en armonía con Dios. Nos dio un lugar, pero no solo eso. En Efesios capítulo 1, ahí mismo, verso 18, dice que al darnos vida, ¿no? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Él alumbra nuestro entendimiento, para poder conocer cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria con su herencia en los santos, dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, escuche, ahí es donde está el secreto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y la vida de Dios, la cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Él murió, perdonó nuestro pecado, saldó nuestra deuda, resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Y no solo eso, sino que en su triunfo, al matar la muerte, porque dijo muerte, yo seré tu muerte, al matar la muerte, al quitar las llaves del imperio de la muerte, o sea, al enemigo, al derrotar al enemigo y a sus huestes espirituales, dice que le dio un nombre el Padre que se nombra sobre todo nombre, no solo ahorita, no solo ayer, sino en este siglo y también en el que habrá de venir por la eternidad, hasta la eternidad. Jesús sigue siendo Dios y todo nombre que se nombra debajo del cielo. Y dice que delante de Él se doblará toda rodilla. Dice entonces que al despojar a los principados y a las potestades, nos otorgó autoridad. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, dice que lo dio por cabeza. Entonces Él nos dio poder y nos dio autoridad. Somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados de nuestros pecados y que hemos resucitado para una vida eterna. Y sabemos que aunque este cuerpo sea deshecho, que aunque este cuerpo vuelva al polvo donde fue formado, tenemos una esperanza de que nuestra alma, espíritu sigue viviendo, hay eternidad, pero no solo eso, sino de que hay una promesa de una resurrección corpórea. Nuestro cuerpo será transformado, dice la Biblia, esto corruptible será vestido de incorrupción y seremos transformados, dice, tal como Él es. Hay una esperanza y aquel que deposita su esperanza en Dios no será avergonzado jamás. Si usted dice, ¿qué celebramos hoy? ¿Qué es Semana Santa? ¿Qué es Pascua? ¿Qué es Domingo de Resurrección? Eso, hoy puedo yo celebrar la vida de Dios en mi corazón. Yo no sé si a usted alguna vez ha estado entre la vida y la muerte, pero la vida es un regalo que se nos otorga, pues en nuestro caso como hijos de Dios 2 veces en la vida. La primera es cuando nacemos de forma natural
y la segunda es cuando hemos nacido de forma espiritual. Pero déjeme decirle que el regalo de la vida, en lo personal a mí me ha sido otorgado, no 2 veces, sino varias veces. Y hoy yo te voy a pedir que celebremos la vida. Si podemos, ahí donde estamos en nuestros hogares, los que me están acompañando aquí, podemos en esta hora cerrar nuestros ojos y meditar y agradecerle a Jesús por su muerte. Agradecerle a Jesús por la vida que Él nos ha dado. Tú estás en tu casa y si de alguna forma te encontraste con esta reproducción o con esta transmisión, hoy yo te presento la vida. Hoy yo te bendigo de esta forma. Te ofrezco la vida. Jesús es la vida. Y no hay otra forma en la que podamos nosotros ser felices y realizarnos como seres humanos, porque nuestra procedencia y nuestro origen proviene de Dios. Él es el autor de mi vida. Si hoy yo respiro es porque Él lo permite. Dice que Él da la vida y Él da la muerte. Él es Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos has prestado la vida. Te damos gracias, Señor, porque nos has perdonado. Podrás ahí en tu hogar agradecerle a Dios por su perdón y decirle: Espíritu Santo, te doy gracias por tu presencia en mi corazón. Te doy gracias por estar a mi lado. Te doy gracias, Señor, porque no me has desamparado. Vamos, somos su iglesia, somos su pueblo. Si tú estás en tu lugar, podrás decirle: Señor, perdona mis pecados. Dame vida, Señor, yo quiero vivir. Ligaduras de muerte han rodeado la tierra, han rodeado a la humanidad. Pero yo conozco al que tiene el imperio de la muerte. Yo conozco al que ha vencido el imperio de la muerte. Yo conozco a aquel que le ha dado muerte a la muerte y vida a todo aquello que ha muerto. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Toca a cada uno de mis hermanos, Señor, ahí donde están. Que tu Espíritu Santo les abrace. Que tu Espíritu Santo les cobije. Podrás meditar con Dios ahí donde estás en tu lugar. Te damos gracias, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo El precio que a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por no haberte negado a morir por mí, a morir por la humanidad. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por darme vida. Gracias, Señor, por tu palabra que produce fe en nuestro corazón. Gracias porque estando muertos en nuestros delitos y pecados nos has hecho vivir. Manos clavadas. Vamos a agradecerle a Dios con todo tu corazón. Me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu eres digno, perdón. Señor. Tú eres digno, amado Jesús. Digno Y arrebrazama es que el Señor. tú eres fiel, amado Dios. Tú eres fiel, amado En Jesús. su trono está. Hoy te coronamos, Rey y Señor. Rey, Porque tú reinas. y reinas Desde la con eternidad hasta la eternidad, tú eres poder. Altísimo Señor. Te adoramos, Jesús. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz
murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Señor, te damos gracias. Digno es el Señor. Te damos gracias, Señor. Toca cada vida y cada corazón. Glorifícate en sus vidas, Señor. Digno es el Si hay alguien enfermo de entre tu pueblo, sánale, Padre. Por las llagas de tu Hijo Jesús hemos sido sanados. Alguna necesidad, abre los cielos, Padre, y trae respuesta a sus vidas. Que tu ángel, Padre, acampe alrededor de tu pueblo. Amado Jesús, hazte presente en cada hogar y en cada vida. Terminamos este momento adorándole ahí donde estás. Si tú sabes este canto, entónalo con todo tu corazón. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Una vez más dile: digno, digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres digno, eres digno, digno es el Señor. Una última vez cantamos: digno es el Señor. Y digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres digno, Jesús, y toda la gloria y toda la honra sea para ti. Tuya es la gloria, tuya es la honra, el que vive eternamente y para siempre. Digno, digno es el Señor, digno, digno es el Señor. Una vez más, digno es el Señor. Y digno es el Señor,
es el Señor. Solamente levanta tus manos ahí donde estás y dile con tus palabras: digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús.